Bueno, les habla Patricia Baeza Daffi desde Chile. Voy a presentar este trabajo que es parte de una investigación mayor, conocida como Fondesit 111-811-59, y referida a la inclusión de los estudiantes migrantes recientes en el contexto escolar chileno. Vamos a hablar primero de la construcción discursiva multimodal crítica en dos sitios web. Uno, el Ministerio de Educación, y dos, la Educación 2020, que es un grupo de investigadores. Y en segundo lugar, vamos a contrastar con la realidad en las escuelas chilenas. Este es el orden de mi presentación. Partiré entonces por el problema investigativo y quiero contarles que efectivamente en Chile durante los siglos XIX y XX hubo muchísimas migraciones, especialmente europeas, procedentes especialmente de España, de Alemania, y en el año 1990, con la restauración de la democracia, debido a que Chile fue uno de los países que tuvo más larga dictadura, 17 años de dictadura en Latinoamérica, y entonces empezaron a llegar muchos migrantes, pero de países latinoamericanos más vecinos, como el caso de Argentina, de Brasil, sobre todo de Perú, muchos. Bueno, luego comenzaron también a llegar de otros países en el año 2000, muchos mexicanos, por ejemplo, y en el 2015 al 2018 se produjo como una explosión migratoria, y especialmente se produjo una llegada de mucha gente que no hablaba español, especialmente haitianos, chinos y sirios. Y esto generó un problema a nivel nacional y un problema a nivel educativo en forma específica. En el año 2015, otro antecedente importante, el gobierno aprobó la llamada Ley de Inclusión Escolar, en la que se establecieron 3 puntos fundamentales. 1, el fin al lucro; 2, la gratuidad de la educación; y 3, el fin a la selección de los estudiantes a través de pruebas especiales. Estos son 3 puntos que están en los papeles, digamos, en el documento. En la práctica nosotros seguimos teniendo un sistema neoliberal, una economía de mercado, donde la diferencia entre lo público y lo privado en salud y en educación es gigantesca, y la educación privada es muy, muy cara, igual que la educación pública, igual que la salud pública. Y por otro lado, en las escuelas públicas la calidad es muchísimo menor y hay mucha cantidad de personas muy vulnerables, entre ellos muchísimos migrantes. En concordancia con esto, tenemos una ley de migración muy antigua, del año 1975, dictada durante la dictadura de Pinochet, y esa ley se ha tratado de modificar, pero tanto la ley en general de educación como la ley que se refiere a inclusión escolar tienden más a una regulación de las situaciones, pero no a una verdadera inclusión. En este momento estamos de acuerdo con las investigaciones realizadas, con serios problemas. No hay políticas educativas para migrantes en Chile, ese es un silencio elocuente, según Mora 2018. Además, se considera en ese sentido como un Estado negligente, donde el marco legal asegura el acceso a la educación, pero no la permanencia, ni proporciona tampoco todos los beneficios que puedan tener los niños chilenos a los niños extranjeros. Sumado a esto, tenemos un currículum hegemónico, donde hay un exacerbado patriotismo, donde se trata de enseñar lo chileno por sobre lo demás, no teniendo en consideración, en la mayor parte de los casos, los fondos de conocimiento que traen los niños migrantes. Y además hay una ausencia en la formación de competencia intercultural de los docentes. Esto nos revelan las sucesivas investigaciones que se han hecho en estos años de explosión migrante. El objetivo general de nuestro trabajo, una vez planteado todo este contexto, consiste en
como lo dije al comienzo, explorar la construcción discursiva multimodal crítica del estudiante migrante en 2 sitios web. Primero, el Ministerio de Educación de Chile, y segundo, Educación 2020, que es, como dije, un grupo de investigadores que creó el proyecto A Mezclarse, Más Diversidad, Mejor Educación. Y posteriormente vamos a hacer una comparación entre esta situación en estas dos voces y lo que está pasando en los colegios. ¿Qué posicionamientos ideológicos hay pro o anti migrantes? Para cumplir con este objetivo nos hemos planteado diferentes preguntas de investigación, 4 en total. Y vamos a analizar en ambas voces, en ambas plataformas, qué recursos multimodales se usan, me refiero a recursos verbales y visuales, cómo esos recursos se conjugan y para formar, al repetirse por acumulación, prosodias valorativas. En tercer lugar, cómo estas prosodias funcionan para legitimar o deslegitimar ciertos hechos o personajes. Y cuarto, cómo se está dando el proceso de acuerdo con la representación que vemos en cada voz, si hay una transformación de la situación o hay una perpetuación del statu quo donde predomina especialmente el prejuicio y el no aceptar al foráneo. Bueno, planteados este objetivo y estas preguntas, ¿cuál es la perspectiva teórico-metodológica sobre la cual se hace el análisis? Es una perspectiva integrada del modelo de la valoración y del análisis discursivo multimodal crítico. El modelo de la valoración, en términos generales, plantea 3 regiones semánticas: el afecto, el juicio y la apreciación. Y estas regiones se pueden instanciar o expresar a través de recursos semióticos verbales o visuales. Esos recursos se pueden acumular y conforman prosodias valorativas, las que, a su vez, pueden actuar como estrategias que legitiman o deslegitiman actores sociales, procesos históricos o eventos históricos. Al unirse estas macroestrategias, van a conformar lo que Wodak y otros autores denominan las macroestrategias, que pueden ser de transformación o de perpetuación del statu quo. Hablamos del modelo de la valoración cuando nos referimos a las 3 regiones semánticas y los recursos por los que se instancian y cómo conforman prosodias valorativas. Cuando nosotros ya estamos hablando de estrategias y de macroestrategias, estamos en el ámbito del análisis discursivo crítico, pero al mismo tiempo decimos que es multimodal, porque la otra base analítica que utilizamos es justamente la gramática del diseño visual, según la propuesta de Kress y Van Leeuwen, quienes consideraban que hay 3 metafunciones del lenguaje: una representacional, que permite crear un mundo con participantes, con procesos, con eventos, con circunstancias; una función del lenguaje interactiva, que obviamente nos permite comunicarnos con otros; y una metafunción composicional. ¿Por qué? Porque en las imágenes, al igual que un texto verbal, necesitan estar organizadas en un todo para tener coherencia y cohesión. O sea, de la misma manera que el texto verbal, el texto visual también requiere tener coherencia y cohesión. Este es nuestro marco teórico-metodológico. La metodología es cualitativa, el corpus es muy grande, está constituido, por un lado, por las voces de los medios de comunicación, escritos y televisión también; por otro lado, por ciertas instituciones relacionadas con migrantes, como el Departamento de Migrantes, el Colectivo Sin Frontera, el Servicio Jesuita Migrante, o el Movimiento de Acción Migrante, entre otros; y un tercer subcorpus que está conformado por entrevistas y grupos focales realizados en los colegios. Por razones de tiempo, obviamente, en esta presentación nos centraremos solamente en 2 voces: el Ministerio de Educación
Educación 2020, y al final haremos una pequeña referencia o contraste con lo que ocurre en los colegios chilenos. Vamos entonces a comenzar por cómo es representado el migrante en el Mineduc, o sea, por el Ministerio de Educación en su sitio web. Vemos un documento específico que es Orientaciones técnicas para la inclusión educativa de estudiantes migrantes o de estudiantes extranjeros. El título condice absolutamente con la imagen, inclusión, debido a que en la imagen vemos niños de diferentes países, distintas ropas, diferentes rasgos y también variados colores de piel. Ahora, ¿qué pasa con los recursos verbales? Hay tres características muy típicas que se repiten en este documento. Primero, no hay juicios, hablando de la valoración, no hay afectos, ninguno, simplemente se hacen muchas apreciaciones, como esta simplemente en forma muy general. Chile es un país culturalmente diverso y mayoritariamente mestizo. En segundo lugar, vemos expresiones como estas. ¿Qué es lo que el gobierno debe hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que favorecerá el gobierno? La salvaguarda de las diferentes identidades y promoverá la enseñanza del español. O sea, hay un lenguaje deóntico que utiliza mucho el futuro como maneras de expresar, o como recursos para expresar los ideales de lo que se quiere hacer, pero no hay ninguna propuesta concreta en el documento de cómo lograr esto. En tercer lugar, el documento se caracteriza por muchas expresiones como esta. Por un lado, el retorno a la democracia y la estabilidad económica en Chile han promovido la idea de un país seguro. Por otro lado, la inestabilidad de otros países ha sido factor para que los extranjeros hayan decidido venir a Chile. Entonces, hay palabras como estas, estabilidad, inestabilidad, que podríamos decir que son ejemplos de un empaquetamiento del lenguaje a través de nominalizaciones. Estas nominalizaciones son tan abundantes que requieren de un pensamiento abstracto mucho mayor, y que dificultan la lectura de un público común que puede entrar al Ministerio de Educación para tratar de ubicarse en cuál es la situación, sobre todo de un público extranjero. Es un documento muy difícil de entender, dado que cada oración contiene más de una nominalización. Desde el punto de vista visual, nos encontramos con situaciones como la siguiente. Por ejemplo, hay expresiones que dicen: la diversidad hace referencia a una condición transversal a todo ser humano. Diversidad es riqueza, y siempre va de la mano de la igualdad. Pero este texto verbal que habla de la inclusión se contradice con el texto, con la imagen, porque la imagen nos muestra a un profesor que está solo interactuando con niños de color blanco igual que él, pero no interactúa con la niña que está al final, que no tiene útiles escolares sobre su mesa, y que tiene una expresión muy triste y que sabemos que es extranjera por el color de su piel. Por lo tanto, la imagen no habla de inclusión, contrariamente al texto verbal. Este tipo de contradicciones es bastante común de encontrar en los documentos del Ministerio de Educación. Ahora, este sería un poco en síntesis lo que nos ocurre en el caso del Mineduc. ¿Qué nos pasa con Educación 2020? Porque es un grupo de investigadores que no trabajan para el Ministerio de Educación. Educación 2020 ha creado un sistema que llamó el sesgómetro, y a través del cual se trató, es una palabra inventada obviamente, pero es cuán prejuiciosos somos los chilenos. O sea, tratan a través de este instrumento de medir, por medio de una serie de preguntas, cuánto prejuicio tienen o cuánto sesgo tienen los chilenos. Y bueno, llegan a la conclusión de que un 78% en general son prejuiciosos, con respecto a los migrantes, obviamente. Vemos en esta diapositiva, a la izquierda, un póster de propaganda de este sesgómetro,
Y es muy interesante analizarlo desde el punto de vista de la gramática visual, porque aquí se da de forma muy clara el valor informativo. El valor informativo consiste, según la gramática visual, en que en una imagen lo que está arriba representa el ideal y lo que está abajo representa lo real. En este caso, amezclarse es el ideal, el tratar de integrarse con los extranjeros, es apreciado positivamente. Sin embargo, lo real es que hay demasiados prejuicios sobre los que se hace una apreciación absolutamente negativa. En el mismo documento, en el mismo sitio web de Educación 2020, en este proyecto específico a mezclarse, vemos inclusive representados a través de una imagen conceptual en términos de la gramática visual, una gráfica en la que están todos los pasos para poder evaluar a los chilenos con respecto a su posicionamiento de los migrantes. Así tenemos la persecución, la negación, después el reconocimiento, la tolerancia, el respeto, la valoración. O sea, lo real es la persecución y la negación. Lo ideal es llegar finalmente a tener una valoración, y ese ideal está representado también en esta otra imagen conceptual que muestra personas de distintas razas, de distintos países, de con distinta ropa o con altura, forma, tez, etc. Ahora, ¿qué nos ocurre en estos documentos también de Educación 2020? La directora Alejandra Ratia, que es la directora ejecutiva, dice, en una frase muy larga, pero que por razones de tiempo voy a cortar, que esta fundación, Educación 2020, tiene la convicción de que todos los niños deben recibir una educación de calidad y que se debe tener en cuenta la diversidad porque enriquece la educación. Este ideal que ellos muestran no es como en el caso del Ministerio de Educación, que se queda en un ideal. No, hay algo diferente en Educación 2020. Ellos realizan intervenciones, microintervenciones en distintas regiones de Chile. Las fotos que voy a mostrar es la primera intervención que se hizo en el norte de Chile. Y aquí tienen prominencia los extranjeros. Se destacan a la izquierda una extranjera mujer, a la derecha un papá con una hija. A la izquierda hay una joven que está tratando de organizar, de dibujar, pero a través de fotos, por decirlo de alguna manera, su trayectoria vital. Y el papá y la niña están tratando de hacerlo a través de hilos que les permiten unir los diferentes lugares donde ellos han vivido. Entonces, esta es una primera iniciativa en la que se invita a los migrantes a justamente mostrar su trayectoria en forma visual. Lo dado es que esta gente ya estaba en Chile. El elemento nuevo, por primera vez en la historia del país, se le pide a los extranjeros la representación visual de su trayectoria vital. Después que cada uno termina, reciben una pancarta con un mensaje. En este caso dice, el mejor lugar para aprender a mezclarse es la escuela. Ahí tenemos otra vez un elemento nuevo, considerar la escuela como el centro de la diversidad. En el caso aquí tenemos una pareja, acá tenemos una abuelita, cuya pancarta dice todos los niños tienen derecho a una educación de calidad sin importar de dónde vengan. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que en todas las pancartas es lo que el modelo de la valoración llama una valoración saturada. O sea, muchísimas apreciaciones, como la escuela es el lugar donde aprendemos a convivir, tolerar, o la diversidad es el arma contra la discriminación, muchas apreciaciones. En esto coincide con el Ministerio de Educación. Sin embargo, las pancartas tienen una finalidad. El trazado de las cartografías personales y las pancartas son estrategias que buscan sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de una educación intercultural e inclusiva. Esto empezó haciéndose en Antofagasta, en el norte, pero hoy ya está difundido a otras partes de Chile. Conclusiones. Volviendo a nuestras preguntas, ¿qué recursos multimodales se utilizan para representar a los recientes migrantes? Imágenes y texto verbal. En el caso del Ministerio de Educación,
Ambos elementos tienen coherencia y hay una heteroglosia, es decir, una intención de incorporar al otro, la voz del otro, o el pensar o el sentir del otro. Y en cambio, en el caso del ministerio, hay contradicciones entre lo verbal y lo visual, y es una monoglosia, es decir, un lenguaje deóntico donde se dice lo que se debe hacer, pero no se concreta absolutamente en nada. Aquí tenemos una representación de las prosodias valorativas, las expresiones que más se repiten, no solamente a nivel verbal, sino también a nivel visual. Por ejemplo, los niños con distinto tipo de tez, con distinta ropa, o gente de diferente edad, son elementos que se repiten para justamente crear un mensaje diferente. Por lo tanto, ¿qué estrategias o macroestrategias se están utilizando? El Mineduc, como dije, es un documento donde se recomienda, donde se ordena, donde se usa un carácter deóntico, pero no hay orientaciones concretas. Por lo tanto, ¿se representa al migrante? Sí, pero no hay una afiliación con el migrante. En cambio, en Educación 2020, a través de las intervenciones, construcción de trayectorias, reflexiones colectivas, no solo hay una representación, sino hay una interacción y hay una mayor afiliación con el migrante. Finalmente, todas estas iniciativas, podríamos decir, en un caso como en el otro, o todas estas formas de representación en un caso como en el otro, legitiman la diversidad, deslegitiman la discriminación, se busca una transformación, pero esa transformación, en el caso de Mineduc, queda en lo ideal, y en el caso de Educación 2020 queda en lo real. ¿Y esto cómo lo podemos contrastar con las escuelas? En las escuelas hoy hay intérpretes o facilitadores, más bien mediadores socioculturales, que no son profesores, pero que son contratados por las escuelas porque son personas que saben otro idioma, por ejemplo el creol, que es fundamental para entenderse con la inmensa cantidad de niños haitianos que llegaron. Los profesores, por otro lado, en general son monolingües, no han aprendido otras lenguas, no saben cómo se adquiere una segunda lengua, y si no la han adquirido, menos la van a poder enseñar, no conocen muchas estrategias respecto del tema, ni los sistemas educativos de los que provienen los niños. No hay programas bilingües ni de mantención de la lengua materna, y hay una tensión entre lo macro y lo micro. En el macro nivel, el Ministerio de Educación, reitero, siempre se queda en el plano de lo ideal, sin propuestas concretas. Por lo tanto, las propuestas concretas nacen en el micronivel. Son las escuelas las que tratan cada una a su modo de ver cómo poder no solo darle acceso a los niños, sino incluirlos a los niños. A veces se cae en una folclorización, en destacar solamente los bailes o las comidas, pero no considerar en la vida cotidiana, no solamente en las situaciones específicas de celebraciones, sino en la vida cotidiana, no siempre se tiene en cuenta, casi nunca se tiene en cuenta las fuentes de conocimiento que los niños traen. Y esto genera, obviamente, una dificultad que hoy el país tiene que resolver de alguna manera. Muchas gracias.